Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Monterrey. En esta ocasión estaremos considerando lo que es la progresión 7 de pensamiento matemático en su nivel bachillerato. ¿Qué estaremos considerando o qué dice la progresión número 7? La progresión número 7 habla del análisis de los datos como lo aprendimos en la progresión anterior. Hay datos cualitativos, hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas. ¿Cómo lo vamos a hacer este análisis? Bueno, utilizando las representaciones gráficas que se utilizan tanto para una variable como para la otra. Ya en las progresiones anteriores estuvimos viendo las etapas de un proceso estadístico. Ya seleccionaste, por ejemplo, una problemática. A través de esa problemática generaste una serie de preguntas, te diste a la tarea de encuestar pues estas preguntas hacia las personas que fue tu población y bueno, esto te permitió tener información. Tenemos los datos ya recabados. Ahora vamos a dar paso a esta parte de la estadística que es la representación gráfica de los datos. Así que hay un dicho que dice que una imagen dice más que 1000 palabras, o en este caso más que 1000 números, ¿verdad? Así que esta parte es muy importante que sepamos cómo podemos representar un conjunto de datos a través de una gráfica. Como lo aprendimos, hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. ¿Qué gráficas se utilizan para las variables cualitativas? Bueno, aquí te presentamos en qué situaciones podemos utilizar cada una de estas gráficas si las variables que estamos considerando en nuestra pregunta o en nuestra encuesta son variables cualitativas, perdón, aquellas que describen una cualidad, una característica del elemento en cuestión. ¿Qué gráficas son? Bueno, tenemos gráficas de barras, gráfica de sectores o de pastel, también tenemos pictogramas o también se pueden utilizar pirámides de población. Aquí podrás notar cómo, ¿verdad?, se construye lo que representa cada una de estas gráficas. ¿Qué hay de las variables cuantitativas? Cuando lo que estamos nosotros investigando, que estamos analizando, bueno, arroja un valor numérico. Bueno, debemos recordar que las variables cuantitativas se dividen en discretas y de continuas. ¿Qué va a ser o qué tipo de gráfica estaremos utilizando para cuando estamos manejando variables que su resultado es un número entero? Bueno, para ello se nos recomienda utilizar gráficas de barras o de columnas. Podemos notar que aquí en el eje de las X tenemos precisamente en este eje pues la variable en cuestión y acá en lo que es el eje vertical tenemos la frecuencia de esa variable. Así que, por ejemplo, si nosotros estamos considerando, esta gráfica habla de mensajes que se envían. Aquí tenemos las variables, va de 0, 1, 2, 3, ok. Entonces, si se hizo esta encuesta, cada barrita representa la cantidad de mensajes que las personas mencionaron, realizan, ¿verdad? Entonces, ahí está la forma en que se realiza esta gráfica de barras para variables cuantitativas que son discretas. También se utiliza lo que es la gráfica de frecuencia o polígono de frecuencia, ¿verdad? Nota lo que aquí se menciona, dice, se forman uniendo los extremos de las barras o columnas mediante una línea quebrada. Son muy utilizadas en las frecuencias, como es este caso, frecuencias acumuladas, y estas son utilizadas en determinados fenómenos. ¿Qué hay si la variable que estamos considerando, bueno, tiene tanto valores enteros como con decimales? Ahí lo recomendable, como puedes observar, es este tipo de gráfica llamado histograma. Nota que en los histogramas las bases de los rectángulos son los distintos intervalos, ¿verdad?, de los valores que la variable estamos manejando. Y las alturas, tal como sucede acá, de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias. Aquí la altura representa la frecuencia de casos, de ocasiones en que se menciona esta respuesta. ¿Qué hay de las gráficas de frecuencia o polígonos de frecuencia? Bueno, estas
precisamente tienen las mismas características que las variables cuantitativas discretas. Puedes diferenciarlo, aquí puedes notar que cuando son valores discretos, las barras, tú puedes notar que hay una separación y en cambio cuando son continuas, puedes notar que las barras está precisamente una del lado de la otra. Así que con esta gráfica, ¿verdad? Con esta imagen podemos identificar ya qué tipos de gráficas se utilizan de acuerdo al tipo de variable. Ahora bien, ha llegado el momento de poner en práctica lo que acabamos de mencionar y mira, vamos a presentar la siguiente situación. Aquí se nos presenta los siguientes datos, los cuales corresponden a las carreras de 40 estudiantes universitarios encuestados. Así que tenemos la letra A, la letra C, la letra D y la letra E, donde la A representa la carrera de administración, la C a la carrera de contabilidad y la D a la carrera de derecho. Bueno, y tenemos también la E, que representa la carrera de economía. Se preguntó, ¿verdad?, a estos estudiantes qué carrera tienen y aquí están los resultados, ahí están los datos, no están organizados, ¿verdad? Pero bueno, se trata de practicar lo que llevamos aprendido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es la tabla de frecuencias. Así que te vamos a pedir que tomes tu tiempo, ¿verdad? Con esta información, elabora todo lo que es la tabla de distribución de frecuencias. Y una vez que ya la tengas completa, todo lo que es la tabla de distribución de frecuencias, te vamos a pedir que realices dos gráficas, ¿verdad? Para ello es muy importante que determines qué tipo de variable estamos manejando y cuál de lo que ya mencionamos anteriormente sería la gráfica más recomendada. Bien, aunado al ejemplo o a la práctica anterior, tenemos otra situación. En esta se nos muestra una serie de datos, los cuales, fíjate, es interesante, dice, es el total de platos que un mesero despachó por día durante un periodo de tiempo determinado en un comedor. Ahí está toda la información. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias, pero esta tabla vamos a definir algunas características. Las características son las siguientes. Vamos a hacer una tabla con 5 clases. La amplitud que va a tener cada clase va a ser de 35 en 35. Se va a iniciar con el valor de 80 y se estará terminando con el valor de 255. Una vez que ya realices la tabla de distribución de frecuencias, te vamos a pedir que de acuerdo, nuevamente de acuerdo al tipo de dato que estamos manejando en este estudio, bueno, indiques qué tipo de gráfica sería la más adecuada. Así que te animamos, ¿verdad?, que pauses el video y puedas entonces realizar esta actividad. Bueno, para complementar esta información, esta progresión, fíjate, nos vamos a apoyar en lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y la Secretaría de Comunicación y Transporte, vamos a apoyarnos en un estudio, en una encuesta que ellos realizaron sobre el uso de tecnología de la información en los hogares. ¿Para qué vamos a utilizar esta encuesta? Bueno, recuerda que parte de la progresión dice que no solamente es representar los datos, sino que queremos ir un poco más allá. Queremos analizar las gráficas, que a través de una gráfica nosotros podamos deducir, bueno, ciertas cosas que la misma gráfica nos esté presentando. Y de paso, bueno, te recomendamos precisamente, ya hablamos de la importancia de obtener información fidedigna, información veraz y en este aspecto podemos decir que esta institución, lo que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues es la institución reconocida, ¿verdad?, como la base de datos en el cual podemos nosotros conocer muchas cosas, acontecimientos de nuestra población. Así que te animamos a que visites, ¿verdad?, precisamente el portal del INEGI para que pues puedas profundizar precisamente en esta temática. Bien, vamos entonces a analizar gráficas que se presentan. Aquí tenemos una. Sobre esta gráfica queremos que realices lo siguiente. Primero, observa bien la gráfica y quiero
que nos puedas mencionar. Aquí encontramos diferentes grupos de edades, ¿verdad? Bueno, puedes ubicar eh, en qué grupo, ¿verdad? O dónde se encuentra ubicada la mayor cantidad de personas. Esa sería una. Aprovechamos esta gráfica para que nos digas en qué grupo de edades, nota, los hombres superan en cantidad a las mujeres. Y bueno, ya de paso, ya lo estuvimos considerando, puedes determinar qué tipo de gráfica es la que nos presenta esta imagen. Vamos a la siguiente gráfica. Sobre esta gráfica, que hace un comparativo de lo que es el año 2010 comparado con el año 2020 sobre el porcentaje de población total por religión. Bueno, puedes determinar qué tipo de gráfica es este, qué tipo de variable es. Otra gráfica más es esta que tenemos a continuación. Sobre esta gráfica queremos preguntarte, observa la gráfica, analízala, ve de qué se trata, ve los datos, cómo nos lo están proporcionando, cómo está clasificada la información. Y una vez que ya hayas analizado todo esto, bueno, te vamos a pedir que hagas el siguiente comentario. Analízala y entonces dinos cuál es tu reflexión al respecto. El tema es el analfabetismo, ¿verdad? Y aquí están los grupos de personas, cómo está distribuido, ¿verdad? ¿Qué podemos decir sobre esta gráfica? Esto te vamos a dejar también un espacio para que lo reflexiones, lo comentes con tus compañeros, ¿verdad? Y bueno, pues podamos aprender y extraer información de una gráfica tan importante como la que estamos observando. Otra gráfica más, esta también tiene que ver mucho con la etapa que estamos viviendo, la etapa de la educación. Observa, dice asistencia escolar por grupos de edad y sexo en el año 2020. Hay preguntas, analiza esta gráfica y tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué causas consideras que originan un decremento en la asistencia escolar en el intervalo de 15 a 24 años? Si te fijas, aquí hay un decremento, ¿verdad? En la cuestión de asistencia escolar. Medita en esto y podemos ver que pues hay un decremento importante. ¿Qué causas crees que originan este decremento? Y queremos profundizar un poco más en el tema. ¿Pudieras decirnos qué propuesta tienes tú, sugieres para mejorar este índice? Bueno, te damos el espacio para que reflexiones también. Otra gráfica más, acá nos muestra viviendas particulares habitadas por el número de dormitorios. Acá nos puedes decir qué tipo de variable estamos manejando en esta gráfica. Nos puedes decir qué tipo de gráfica es la que se representa en esta imagen. Tenemos otra gráfica más y sobre esta gráfica nos puedes mencionar cuál es tu opinión sobre la distribución de estos datos. Es interesante esta gráfica, fíjate, es la distribución de los usuarios de Internet por grupos de edad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿supone esto alguna ventaja o desventaja? ¿Cuál es el intervalo que tiene el mayor cantidad de usuarios de Internet? Comenta al respecto. Finalmente tenemos esta otra gráfica, ¿verdad? Que nos muestra el uso que se le da a Internet, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos decir al respecto de esta gráfica? Podría significar el mayor cambio significativo entre un año y otro, porque si observas, tenemos en color azul lo que respondieron en el año 2019 y en color amarillo lo que se respondió en el año 2020. Puedes identificar entonces el mayor cambio, un cambio significativo entre uno y otro. Es un cambio que mostró un crecimiento o un decrecimiento. Analiza la gráfica y coméntala con tus compañeros. Esta otra gráfica, vamos a utilizar esta gráfica para hablar de un aspecto importante que tiene que ver con lo que es esta pregunta. Mira, ¿qué tendencia observas al respecto? ¿Qué entiendes por tendencia? ¿Cómo se representa en esta gráfica? ¿Y qué podemos decir de esta otra gráfica? También al respecto, ¿qué podríamos comentar? ¿Qué tendencia observas? Ahí está esta gráfica sobre la distribución de usuarios de teléfono celular. Bien,
ya una vez que hemos analizado estas gráficas, vamos a dejar un trabajo en equipo para que podamos poner en práctica todo lo aprendido. Y las situaciones son las siguientes, aprovechando esta encuesta que realizó el INEGI y la Secretaría de Comunicación y Transporte. Mira, nos dio los siguientes datos. Estos datos tienen que ver con los usuarios de televisión, el tipo de programas que observan. Esta es la información que se recabó. Ahora vamos a suponer que ustedes trabajan para el INEGI y el INEGI les pide que realicen una gráfica respecto a estos datos. Según los datos, la información que se tiene, ¿qué tipo de gráfica sugieres para representar esta información? Bueno, te vamos a dejar esta información para que junto con tus compañeros trabajen y presenten esa gráfica. Pero no solamente va a ser esa, mira, te vamos a presentar otros datos que también presenta lo que es este estudio y este tiene que ver con los usuarios de la radio. Así que ahí está la información, ahí está proporcionada. Aquí nos dice datos interesantes sobre la cantidad de personas, el tipo de programa que escucha. Vamos a esperar entonces que tú realices, ¿verdad? Precisamente las gráficas correspondientes y veamos el resultado que obtuviste. Bueno, este es el resultado, ¿verdad? Que el INEGI tiene en su portal, ¿verdad? En este estudio sobre esta primera situación que tiene que ver con los usuarios de televisión. Así que te presentamos, ¿verdad? La gráfica que el INEGI utilizó para representar estos valores, esta información. Esperamos de que, bueno, tenga un parecido precisamente a la que tú y tus compañeros hayan realizado. ¿Qué hay de la segunda gráfica? Aquí puedes observar precisamente lo que hizo el INEGI, ¿verdad? Para representar la información sobre los usuarios de radio según el tipo de contenido que ellos escuchaban. Podemos observar que se utilizaron diagramas o gráficas de barra, también de sectores o de pastel, debido a precisamente el tipo de variable que se estuvo considerando. Pues bien, hasta ahí entonces este video que tiene como propósito ser un material didáctico que nos ayude precisamente a poder lograr el objetivo que pretende esta progresión. Esperemos de que la información que hemos compartido contigo cumpla su propósito. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Muchas gracias por tu atención.